Hoy es un día muy especial para mí. Es mágico, es bello. Hoy se cumple una meta personal más y es que, como lo han visto en el título de este video, he llenado por tercera vez un pasaporte al 100%. Ni una hoja disponible para un sello más en ninguno de estos tres bebés. Sin exagerar, diré que estos tres libritos verdes son de mis tesoros más preciados. Más allá de lo material, mucho más allá de lo económico, estos tres pasaportes son un gran recuerdo de muchas aventuras, muchas travesías a las cuales jamás les podría poner un valor. Así que hagamos por tercera vez, qué locura, el tag del pasaporte lleno. Pues a ver, ¿qué es el tag del pasaporte lleno? Básicamente hacer un recuento de los sellos, contar anécdotas, curiosidades. Que primera curiosidad, vaya que las estampitas en el dorso del pasaporte han ido en incremento. ¿Están viendo esta situación? ¿Están viendo esta vaina? A ver, hace muchos años, ¿no? Te ponían una que otra estampita de vez en cuando. Luego dijeron, como que las estampitas están chidas, ¿no? Y como que le fueron metiendo más, ¿no? Aquí más estampas y ya ahorita ya es como estampas. Para lo que quieras, para lo que sea, mándale un saludo a mi abuelita aquí en la estampa de tu pasaporte. Estas estampas básicamente tienen el propósito de hacerles saber a los agentes de migración que ya has pasado por cierto tipo de chequeo, de revisión. A los que les súper encanta poner estas estampas son a los estadounidenses y a los turcos. Chequen, las que solo dicen security son de Estados Unidos y todas las que dicen Gusen son de Turquía. Cada que vas para allá, cada que pases por ahí, te ponen una. Y es como estampa, estampa, tras estampa. Se las puedes quitar después, pero yo decido coleccionarla. Ah, por cierto, ni siquiera hemos hecho la toma emblemática siempre en estos videos del pasaporte lleno, que de verdad es muy placentera de observar. Chequen aquí, hoja llena, sellos de muchos países, muchas aventuras, muchos diseños, muchos colores, muchas visas también. Es placentero verlo así. No hay espacio más que aquí, ¿ok? Aquí podríamos decir que todavía le caben unos sellos, pero de cuando grabo este video, de hecho estoy por salir de viaje, entonces tal vez lo pongan aquí, otro más aquí y listo. Las hojas se irán, ya no habrá ni un espacio disponible. Y ahora una pregunta que me suelen hacer mucho es, Luisillo, ¿cuáles son las visas más difíciles de sacar? Pues a ver, en este pasaporte yo diría que las más difíciles que tengo son esta bebé de aquí, que es la de Irak. Irak, la verdad es que sí es algo complicadito ir. Te hacen muchísimas preguntas, te dan un tiempo muy limitado de permanencia. También diría que uno de los sellitos que trabajo costó y que la verdad está muy curioso es este de aquí, el de Pakistán. Recuerdo que para Pakistán viajé con Arisita, con mi novia, y tuvimos que decir que estábamos casados, porque ahí, así como en muchos países que son musulmanes, si te quedas en un hotel con una persona que no es tu esposo o tu esposa, de verdad es un delito, o sea, de que te puedes ir a la cárcel y toda la cosa. A ver, cuando eres turista obviamente no aplica igual la ley, pero sí recuerdo que en la aplicación tuvimos que poner que estábamos casados. Y este sellito de aquí, el de Sudán del Sur, también tuvo su pequeño grado de complejidad. A ver, es un país que actualmente está en una situación de conflicto, es el país más joven del mundo a la fecha en que grabo esto. Entonces se tuvo que sacar un permiso como de periodista. No es como que puedes decir nada más, vengo de turis. Entonces sí, esos diría que fueron los tres más, a ver, no difíciles, pero con más anécdota, con más historia. Otra duda que me suelen preguntar mucho, y vaya que es un cuestionamiento válido, es ¿cuánto tiempo se tarda uno en llenar un pasaporte? A ver, para este en particular me tardé poquito más de 3 años. Siento que lo pude haber llenado mucho más rápido al ritmo al que viajo, pero pues nos tocaron los años difíciles, pandémicos y demás, y por eso es que me tomó poquito más de 3 años. Y otra duda que podría surgir aquí es ¿cuál es el país con el sello más cool? Diría que son en este pasaporte 2 los ganadores. Número 1 sería Guatemala. Vean este sello, es multicolor. Tenemos tantito verde, tantito rojo, tantito azulado. Es un sello muy cool. Y número 2 yo diría que Belice.
Porque vean, el de entrada, el de llegada a Belice es un circulito, una rueda así, y el de salida es un triángulo. Que un triángulo de por sí ya es una forma muy inusual, casi siempre son rectangulares, vean, como que todos son rectangulares. Bueno, este es de la Unión Europea, todos, Turquía, México, todos son como rectangulares y estos carnales dijeron, Nel, brother, redondo y triangular, multicultural como nuestra cultura. Otra duda bastante válida sería cuáles son los sellos más caros. A ver, no tengo mi información tan actualizada, pero diría ahorita que fueron dos: Turquía y Egipto. Turquía cuesta unos 35 euros y realmente digo que es de los más caros porque me toca mucho ir para Turquía en escalas. Muchas veces son escalas largas, entonces hay que salir del aeropuerto, volver a entrar. Entonces estar pague y pague 35 euros sí que puede ser doloroso. Y Egipto, ¿dónde tenemos a ese bebecito? Ajá, acá está. Repito, no tengo mi información tan actualizada, pero creo que sí te cuesta tus 80 dolaritos. Yo, siendo mexicano, puedo sacarlo ahí, llegas, dices hola, buenas tardes, pagas y pasas, pero no sé si para todos los países es así. Por cierto, vean qué cool, tiene holograma y toda la vaina. Siguiente categoría: ¿para qué sello me hicieron más preguntas? Aquí se me ocurren dos que tengo muy presentes: Kenia y Belice. Kenia es este bebecito de aquí. De hecho, vean cómo le hicieron varias anotaciones alrededor. Básicamente lo que pasa ahí es que te piden varias vacunas para poder entrar. A ver, más que nada para la seguridad del turista, del visitante, porque sí que hay muchos insectos que te podrían dar alguna enfermedad. Entonces, si te preguntan muchísimo, te checan muchísimo, tardado el proceso. Y Belice, este bebé de acá, ¿por qué fue tan tardado? No sé, es una excelente pregunta, pero de verdad es tardado. Al menos en mi caso, me acuerdo que me pasaron tanto para la entrada como para la salida un cuartito, entrevista 1 a 1 con un oficial. ¿A qué vienes? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto ganas? Una cosa, la verdad, discúlpenme que lo diga así, pero muy molesta, que si traes un poquito el tiempo encima, no calculaste bien tus horarios, lo más seguro es que pierdas tu vuelo o tu transporte terrestre. Sí, muchas preguntas muy complicadas, muy tardadas en Belice. Y la contraparte a esta pregunta: ¿cuáles fueron los más fáciles? Que de hecho me sorprendió lo fácil que es entrar a estos países. Se me ocurren dos: Kirguistán y Uzbekistán. Vean, aquí está Uzbekistán y Kirguistán, si no me equivoco, está al final. Ajá, es este bebé de la última página, Kirguistán. A ver, supongo que mi idea de estos dos países, al ser países poco escuchados, al menos de nuestro lado del mundo, es que yo iba a ser como de los únicos turistas que me iba a estar aventurando a algo desconocido, que me iban a ver así como, oh, un turista. Pero vaya, llegué a descubrir que son países de verdad extremadamente turísticos. Kirguistán es un país altamente visitado por su naturaleza, sus montañas. En el invierno mucha gente ahí va a esquiar, a hacer actividades de nieve. Y Uzbekistán es un país muy visitado por su contexto histórico. Tiene de verdad ciudades muy históricas. Dato curioso, se dice que la historia de Aladdin se basa en una historia de Uzbekistán. En ese lado del mundo son destinos top visitados por miles y miles de turistas, en los cuales ni se te pregunta nada porque no les sorprende para nada ver a un visitante extranjero. Ahora, otra pregunta que se me hace mucho, pero de verdad mucho, es: Luisito, de tus destinos, o bueno, en este caso de tu pasaporte, ¿cuáles son tus destinos favoritos? ¿Cuáles te dejan los mejores recuerdos? Y la verdad es que para esto no existe ni existirá una respuesta concreta. Todos los países tienen su belleza tan singular, tan única, e incluso aquellos países en los que uno tiene experiencias no tan agradables se puede tomar de otra manera y verlo siempre como un aprendizaje, porque de eso se trata viajar, de nunca dejar de aprender, nunca dejar de asombrarte. En este librito verde tengo experiencias que jamás olvidaré por Colombia, Venezuela, Bolivia, Jordania, Tanzania, Emiratos Árabes, España, las múltiples e impactantes ciudades de Estados Unidos, qué enorme país, Turquía, Honduras, Guatemala, por supuesto no lo podemos excluir, bellísimo, hermosísimo México, Sudán del Sur, Pakistán, Kenia. No, de verdad que han sido muchísimos destinos. Una disculpita
disculpita si estoy olvidando mencionar alguno, pero sí, a lo que voy es que todos y cada uno de los destinos me dejan recuerdos preciosos que jamás olvidaré. Y ahora, pregunta un poco polémica, un poco sensible, ¿alguno de estos sellos siento que me podría traer un problema en el futuro? Pues yo diría que sí. Dentro de este pasaporte, uno que me podría llegar a traer ciertas problemáticas es este de aquí, el de Irak. A ver, esto ya lo he mencionado varias veces, pero Irak es un país del cual se suele tener una percepción muy errónea. Es un país bastante seguro y la verdad es que muy precioso. Pero sí, seamos sinceros y ellos mismos lo saben, tener un sello de Irak, tener un pasaporte de Irak, ni se diga, te trae problemas en muchísimas partes del mundo. A ver, ya estaré cambiando este pasaporte pronto, entonces no sé si realmente me traerá problemas porque no está ahí físicamente. Pero a ver, es similar a cuando tienes en tu pasaporte un sello de Israel y muchos países te hacen preguntas de por qué estuviste ahí. Muchos países tienen conflicto con ese territorio. Desafortunadamente así es como funcionan las políticas en el mundo y en muchísimos países, por el simple hecho de tener una estampita que diga el nombre de X o Y país, ya te van a interrogar por un buen rato. Repito, no me he afrontado a ninguna situación complicada, es simplemente intuición. Simplemente es lo que es la verdad, no hay que taparnos los ojos y pretender que no pasa. No todos los países en el mundo están en buenos términos y dándose abrazos de amor todo el tiempo. Pues ahí lo tienen, mi tag del pasaporte lleno, un librito que se vuelve en uno de mis tesoros más valiosos en la vida. Esta es una evidencia física de muchísimas metas personales logradas y de incontables experiencias que jamás se van a ir de aquí ni de aquí. Es un recuerdo de que nunca debemos dejar de aventurarnos, nunca debemos dejar de asombrarnos, ya sea yendo cerca o yendo lejos. Gracias, librito hermoso, por tantas experiencias tan bellas. Y gracias a ti que estás viendo este video, que posiblemente me has acompañado de la mano en más de una de estas aventuras. Me es difícil no ponerme sentimental haciendo este video, grabando esto. Te deseo con toda sinceridad y de todo corazón muchísimas increíbles aventuras cerquita de ti o tal vez muy lejos a lo largo de tu vida. Un abrazo enorme, muchísimas gracias como siempre por haberme visto, por haberme acompañado en esta aventura. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.